Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. En esta noche quería compartir un devocional de aproximadamente 15 minutos, disfrutar de la palabra de Dios y compartir con ustedes un momento de comunión por este medio, ¿no? que pronto va a ir mejorando seguramente. Sabemos que estamos en vísperas de poder empezar a juntarse y disfrutar ahora en estos minutos, estos 15 minutos juntos. Quería compartirles en Mateo capítulo 18, en el versículo 20, dice lo siguiente: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un versículo donde claramente esto, con otros versículos más, respalda lo importante que es para la iglesia congregarse, por diferentes razones. Pero Jesucristo le dice a los discípulos, en este versículo, le dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Desde el comienzo del cristianismo, siempre hubieron trabas y dificultades para que los cristianos, para aquellas personas que se juntan en el nombre de Jesucristo, haya trabas de diferentes razones. ¿En qué sentido? Desde el comienzo los cristianos fueron perseguidos, y en esa persecución se debían ellos juntarse sin que nadie se enterase en ese momento. Entonces se juntaban en las casas, desde también en diferentes partes de este mundo. Mismo podemos hacer un tiempo atrás, o podemos hablar de China, cuando se juntaban a escondidas, ¿no? Y ahora actualmente se sigue practicando también esa misma modalidad. ¿Por qué? Porque siempre hubo persecución para que la iglesia de Cristo se congregue. Mismo también en países como donde predomina los musulmanes, el Islam, juntarse como cristianos es muy difícil. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué hay esto? Porque detrás de congregarnos hay una bendición. Y esto quería compartirles en esta noche. Ahora, hoy actualmente, año 2020, también estamos pasando por dificultades para poder congregarnos. Desde marzo aproximadamente hasta el día de hoy, ya estamos en noviembre, todavía la Iglesia de Cristo no se puede juntar. Puede ser capaz que alguna reunión aislada de visitar a un hermano, o de charlar, o esta la modalidad de Zoom, pero la Iglesia no se ha podido juntar. Y hoy por hoy también eso hizo y trajo dificultades para poder congregarnos. Con todas esas dificultades se siguió buscando una manera para poder seguir unidos, pero también hoy por hoy es una traba. Y ahora, teniendo la posibilidad de juntarse, también hay que armar un protocolo, hay que establecer diferentes procedimientos, hay que saber de que hoy este virus que nos está afectando a todo el país y a todo el mundo, también tenemos que cuidarnos. Pero Satanás es muy astuto para poder siempre poner impedimentos para que la iglesia de Cristo esté congregándose. ¿Por qué? Porque este versículo dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué hay cuando la iglesia se junta? ¿Qué sucede cuando hay dos o tres congregados en su nombre? Primero, compartirles con ustedes, cuando nos congregamos, aprendemos de la palabra de Dios. Ahí en Colosenses, los invito a Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, el versículo 16, dice: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, cuando la iglesia se junta, cuando los hermanos se reúnen, aprendemos de su palabra. Cuando los hermanos se reúnen, invocamos a Dios y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué otra cosa tenemos también? Oramos por nuestros hermanos, oramos por las dificultades de este país, unidos, ¿no? Congregados. Entonces, ¿cómo Satanás, cómo esta maldad de Satanás, cómo no va a querer cómo va a querer que nos juntemos, sino que a todo lo contrario, va a impedir por diferentes razones? Hoy puede ser la pandemia, para que la iglesia de Cristo se reúna. Pero también hay otra cosa que muy importante que disfrutamos cuando estamos juntos, unidos, es la comunión. Ahí los invito a Hechos, capítulo 2. Vamos a Hechos. Capítulo 2, el versículo 46 y 47. Habla acerca de qué estaba sucediendo cuando la iglesia de Cristo nació, ahí cuando Jesucristo, luego de su muerte, empezaron a congregarse, empezaron a reunirse, donde dice que se unían, compartían en sus casas, vendían lo que tenían, y unánimes, juntos, compartiendo todos en comunión. Y dice que ahí el versículo 46 del capítulo 2, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, un punto muy importante cuando la iglesia de Cristo se reúne era la común unión, la misma unión en Jesucristo, compartiendo, poniéndonos de acuerdo, edificándonos cada uno. Entonces, ¿cuántas cosas disfrutamos? ¿Cuánta bendición tenemos cuando la iglesia de Cristo se reúne? Ahora empieza una nueva etapa, ya. Noviembre de 2020, un año muy difícil para toda esta humanidad. Y ahora, como iglesia, viene una etapa diferente, donde volver de vuelta a estar fortaleciendo esto que realmente fue algo duro, porque hoy por hoy, todo este tiempo, uno se fue no acostumbrando, pero sí fue ocupando también los tiempos, o sea, los domingos, al principio cómo fue cambiando, y si bien ahora nos juntamos como iglesia por el Zoom para compartir la cena, realmente cuánto necesitamos ese partimiento del pan en la iglesia, compartiendo con los hermanos, disfrutando de una charla. Y hoy no va a ser igual, ¿no? Porque las medidas que se van a tomar va a tener cierto distanciamiento. Hoy por hoy, a nivel personal, en lo laboral también pasa que las cosas no son iguales, porque desde que ha sucedido todo esto ya, con todas las máscaras, con todas las protecciones, o con todos los protocolos que hoy existen, uno mantiene diferentes distancias que hace que no tenga esa empatía con las otras personas, y se hace más difícil. Pero qué paso tan importante que es volver a juntarnos. Por eso en esta noche poder compartir con ustedes cuán importante es que nos juntemos, qué bendición nos trae estar juntos, unánimes,
la bendición de aprender su palabra, la bendición de glorificar a Dios como iglesia, dándole la gloria a Dios por sobre todas las cosas, teniendo comunión entre nosotros, entre los hermanos, y Dios colocando gente nueva en las iglesias, siendo de edificación, siendo de bendición para otras personas, unánimes, repartiendo, como decía anteriormente, repartían el pan, también ser útiles para otras personas, y eso lo conseguimos cuando estamos juntos, cuando charlamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando colocamos a Dios detrás de todas las cosas y le pedimos a Él que nos guíe para poder ser de bendición para otros. Pero nos queda una tarea muy difícil también, ¿no? Estamos en el comienzo de una tarea también muy difícil, que es empezar a congregarnos con estos protocolos. Pero tenemos a nuestro Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que nos puede cuidar perfectamente, pero necesitamos ser sabios, necesitamos pedirle a Él que nos guíe en hacer todas las cosas, pero también sentir como decíamos, como compartí recién con ustedes, es cuánta bendición tenemos al estar juntos, congregándonos. Y pedirle a Él que nos guíe en tomar todas estas decisiones sabias y poder disfrutar nuevamente de estar juntos, congregándonos, pidiéndole a Él la guía, la bendición para las iglesias, para las familias, pidiendo por los hermanos, alabando a Dios, pero como decía recién, si bien lo veníamos haciendo, sabemos que en lo físico la bendición es diferente, sabemos que podemos compartir el video y demás, pero el estar cara a cara, por más que tengamos ahora todos estos elementos de seguridad que hace también diferente la empatía entre los hermanos, va a ser una bendición volver a estar juntos congregándonos. Por eso en esta noche compartirles, siempre hubieron dificultades, siempre Satanás estuvo detrás de poner estas dificultades para que la iglesia de Cristo no se reúna, siempre, desde el comunismo, desde las iglesias que fueron perseguidos por los romanos, desde el comienzo de la iglesia, siempre el deseo de Satanás es impedir que la iglesia de Cristo se junte. Pero fiel es Dios, es poderoso, y Él es el que va a guiar todas las cosas, el que nos va a ayudar, y hasta el día de hoy lo ha hecho, ha bendecido a su iglesia y nos ha dado la posibilidad de congregarnos nuevamente. Pasó un tiempo muy largo y ahora debemos pedirle a Dios que guíe todas las cosas para volver a juntarnos. Por eso quería que oremos en esta noche pidiéndole a Dios esta nueva etapa, que como iglesia podamos juntarnos nuevamente, que podamos ser sabios, y no porque seguramente hay muchos hermanos muy inteligentes en la iglesia y eso está claro, pero nosotros, más allá de la inteligencia, cuán importante es que confiemos en Dios. Y esto es para la vida personal de cada uno de ustedes, la mía, más allá de que uno pueda ser organizado o no, o poder buscar la forma en un trabajo, o buscar la posibilidad de estar bien o no, o bueno, estando en diferentes circunstancias, cuán importante es que nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra roca sea Jesucristo. Que no sea nuestra propia sabiduría, sino que sea la sabiduría que proviene de Dios, por sobre todas las cosas. Dice que hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Querés disfrutar cada día de tu vida? Busca a Dios, busquemos a Dios, hagamos su voluntad, porque Dios dice
que hacer su voluntad en todos los puntos de la vida, en todas las decisiones que tomes, hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecto. Oramos para que Dios bendiga este nuevo comienzo, esta nueva etapa como iglesia, para poder volvernos a ver. Así que los invito a orar. Querido Padre, querido Dios, gracias por esta noche, gracias por disfrutar de tu presencia, gracias por ser nuestro Dios, por darnos la posibilidad de ser tus hijos a través de la obra perfecta de Jesucristo. Gracias, Señor, por ser tan poderoso, porque todo lo sabes, porque todo lo puedes. Y ahora te rogamos, Señor, como iglesia, que nos des la sabiduría, que guíes todas las cosas, que acomodes en esta nueva etapa, este nuevo comienzo, los protocolos, todo lo que viene, Señor, ahora, para que detrás de todas estas decisiones esté tu bendición, para que podamos volver a vernos, para que podamos volver a congregarnos, para que podamos volver a disfrutar de vernos las caras, Señor, los hermanos, amigos, y que detrás de todo esto, Señor, tú seas glorificado, que podamos aprender de tu palabra y que nos utilices, Señor, cada día como iglesia. Gracias porque has sido fiel desde la fundación de este mundo y gracias por ser nuestro Dios. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches.